Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 126 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 126 que termina ya con el recurso extraordinario de revisión y con todos los recursos administrativos, por tanto, y que está muy conectado al 125, ya que esta ley 39 de 2015 agrupa por pares de artículos los tres recursos administrativos, que son el 125, 121 y 122 recursos de alzada, 123 y 124 recursos potestativos de reposición y 125 y 126 recursos extraordinarios de revisión. Y sin más, comenzamos con el 126.1, que dice así: el órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Así que el competente para resolver, que también es el mismo que recibió el recurso, está pensando si admitir o no el recurso. Admitir a trámite es aceptar el recurso para su estudio y resolución. Inadmisión, por tanto, es que ni van a estudiarlo, que no se admite el recurso. Así que podrá acordar la inadmisión, podrá acordar ese órgano competente para resolver la inadmisión, ¿cuándo? Pues cuando ese recurso no se funde en lo que acabamos de ver en el 125 y concretamente en el 125.1. En esos cuatro casos, si no versa el recurso sobre ninguno de esos cuatro casos, se inadmite a trámite. Así que no se funde en alguna de las causas, vamos a decir. O también se puede inadmitir a trámite, segunda opción, cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Así que se hubiesen desestimado en cuanto a fondo otros iguales. Si en el pasado, quiere decir esto, si en el pasado se desestimaron ya en cuanto al fondo otros que eran iguales. Por tanto, si se presenta un recurso similar, en cuanto al fondo, se inadmite a trámite. Y muy importante, no caer aquí en previo dictamen del Consejo de Estado equivalente, porque no hace falta. Así que, sin necesidad, subrayarlo en otro color, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u equivalente. Así que el órgano competente, él solito, puede acordar la inadmisión a trámite en alguno de los dos casos que hemos dicho. Que no sea ninguno del 125.1 o que en el pasado ya se hubieran desestimado otros recursos sustancialmente iguales en cuanto al fondo. Bien, 126.2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Así que un apartado sencillo y lógico quiere decir que el órgano que va a tratar con el recurso debe pronunciarse tanto de la forma como del fondo, es decir, procedencia y fondo. Debe pronunciarse sobre ambas cosas. Para eso se ha interpuesto el recurso. Una vez que proceda el recurso, si procede, se pronunciará sobre el fondo de la cuestión, sobre el contenido de la cuestión. Bien, y por último, 126.3, un plazo que nos faltaba. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión, sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Así que volvemos a los 3 meses para resolver el recurso, como en el recurso de alzada. 3 meses desde que se interpuso el recurso extraordinario de revisión. Y si pasados esos 3 meses no se ha producido, es decir, no se ha dictado y notificado la resolución, el silencio es negativo. El recurso se entiende desestimado.
Yo el silencio negativo me gusta hacer este símbolo. Y si el silencio es positivo, lo que suelo hacer es ponerle un signo más dentro del círculo. Bien, así que 3 meses. Y no pasa nada, desestimado el recurso. Y en ese caso, habiendo pasado esos 3 meses sin resolución, queda expedita, es decir, queda abierta, se abre un nuevo camino, y es el de la vía contencioso-administrativa. A partir de esos 3 meses del recurso extraordinario de revisión. Así que sin más, queda analizado este 126, y tras analizar los 3 recursos administrativos, yo os recomiendo que además de hacer la tabla que os he dicho con los plazos y comparando los 3 recursos, también os hagáis un esquema temporal de, una vez dictado el acto, qué recursos proceden, qué plazos hay para interponerlos, qué pasa si pasa el plazo, qué opciones hay. Es decir, hacer un recorrido temporal, cronológico, de las posibles opciones que hay para interponer recursos, partiendo claramente de si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Esa es la primera distinción que tendréis que hacer. Si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Y ya después se abrirán cauces contenciosos, o cabe otro recurso, o cabe el extraordinario de revisión. En definitiva, hacer un esquema mental cronológico de los 3 recursos, además de la tabla. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 127. Un saludo.